Este video muestra la evaluación de uniformidad en un sistema de microriego. Y básicamente veremos temas como la importancia de la uniformidad, la importancia también de la uniformidad tanto en presiones y caudales, el concepto del coeficiente de variación que ya hemos discutido, y los materiales necesarios para realizar la evaluación de la uniformidad y la selección de emisores durante la evaluación. Entonces, este gráfico muestra aquí tenemos la cantidad de riego en milímetros y aquí tenemos la producción en toneladas por hectárea de algún cultivo que da granos, ¿verdad? Y tenemos que a la medida que aumenta, ¿verdad?, la cantidad de agua que yo riego, obviamente aumenta la producción. Pero hay tres curvas. Una tiene un coeficiente de uniformidad de Christensen de 55%, mientras que la otra es de 75% y una tercera es de 95%. Entonces, si nos centramos, por ejemplo, aquí en 500 milímetros, podemos ver que con la misma agua, los mismos 500 milímetros, mientras más uniforme, puedo obtener mayor productividad. Y mientras menos uniforme es mi sistema de riego, puedo tener una disminución de la producción. Entonces, claramente la importancia de la uniformidad en la producción es muy, muy importante. Recordemos cómo se calcula la uniformidad. La uniformidad se calcula utilizando esta ecuación, donde xi es la cantidad de agua que entrega un emisor, puede ser un gotero. X raya es el promedio, ¿verdad?, de el caudal que entregan varios emisores. N es el número de emisores. Bueno, aquí está X raya nuevamente, que tenemos valor absoluto, ¿verdad? Y utilizando esta simple ecuación podemos obtener el valor de coeficiente de uniformidad. Cuando realizamos el cálculo, ¿verdad?, obtenemos un número. Entonces aquí existe una categoría de ese número. Para valores de uniformidad mayores a un 90% se clasifica como un coeficiente de uniformidad excelente. Entre 80 y 90 bueno, bajo 80 es aceptable. Sin embargo, en general los sistemas de riego por goteo, también por aspersión, son sistemas que tienen una uniformidad mayor al 80% normalmente. También está el coeficiente de variación, ¿verdad? Que es el coeficiente de variación que normalmente también lo hemos calculado en estadística. El coeficiente de variación es la división de la desviación estándar por el caudal medio de los emisores que emiten un caudal, ¿verdad?, durante la evaluación. Entonces, este coeficiente de variación, existe un coeficiente de variación que entrega el fabricante, ¿verdad? No todos los emisores o los goteros son exactamente iguales, puesto que varían entre uno y otro, y los fabricantes entregan un coeficiente de variación de fábrica. Y este coeficiente de variación es clasificado como excelente para goteros que tienen un coeficiente de variación de fábrica menores al 0.05 o 5%. También existe una definición de el efecto que tiene el coeficiente de variación en la uniformidad, que se puede calcular con esta ecuación también bien simple, donde C es el coeficiente de variación y E es el número de emisores por planta. Entonces imaginemos tenemos un emisor por planta. En la medida que yo aumento este coeficiente de variación, ¿verdad?, o sea, es más variable, obviamente este número es más grande, ¿verdad?, y la uniformidad es más baja. Entonces, mientras mayor sea el coeficiente de variación de un emisor de fábrica, ¿verdad?, Eh, menor será el coeficiente de uniformidad. Y este efecto también es importante porque si yo tengo un mayor número de emisores por planta, ¿verdad?, eso también mejora al tener un número mayor aquí. Esta fracción o esta división se hace más pequeña, ¿verdad? Entonces tengo un mejor valor de coeficiente de uniformidad. Es decir, tener un mayor número de emisores mejora
la uniformidad de un riego. Por otro lado, también existe una definición de un factor hidráulico de la instalación que se calcula como CUH, donde QNS es el caudal del emisor sometido a la presión más baja. Recuerden que este QNS lo calculamos cuando definimos la unidad de riego, y QA es el caudal medio del emisor durante la prueba. Entonces, si consideramos el coeficiente de uniformidad de la fabricación y la instalación, podemos multiplicar estas dos variables, ¿verdad? Esta con esta, y obtener un coeficiente de uniformidad completo del sistema. Entonces, este coeficiente de variación viene del fabricante, E es de la instalación, ¿verdad? Y Qn es el mínimo que obtenemos en la medición, y este es el promedio. Podemos obtener un valor de uniformidad y compararlo ya sea con la tabla anterior o con esta otra tabla que es un poco más detallada, donde da valores recomendados de coeficiente de uniformidad para climas áridos, climas húmedos y para emisores de acuerdo a sus diferentes espaciamientos. También existe una división que hace mención a la pendiente de la instalación. Entonces, del fabricante, ¿verdad? Sabemos que existe este coeficiente de variación, que es entregado en el catálogo, ya lo hemos visto en algunos videos que existe. Podemos calcular este coeficiente de uniformidad que depende de este coeficiente de variación y el número de emisores por planta. Luego, durante una evaluación, podemos ver cuál es el caudal mínimo versus el caudal medio de los emisores y obtener este coeficiente de uniformidad, ¿verdad? Y asociarlo a este número. Si existe una baja uniformidad, ya sea por este método, ¿verdad? O por el método del coeficiente de uniformidad de Christiansen, ¿verdad? Coeficiente de uniformidad de Christiansen. Tenemos que buscar la razón, ¿verdad? Entonces existen causas hidráulicas que normalmente están asociadas a baja uniformidad. ¿Cuáles causas son esas? Son normalmente diferencia en presión, ¿verdad? Si tenemos menor presión vamos a tener menor caudal, entonces eso va a provocar una diferencia en los caudales y por lo tanto una diferencia. Falta de reguladores, normalmente los reguladores son los elementos que regulan, como el nombre lo dice, la presión, entonces empiezan a actuar como reguladores, es decir, los emisores están siempre trabajando a una presión muy cercana entre uno y otro. Y si el sistema ya está muy viejo, probablemente los reguladores ya no están funcionando muy bien. Son probablemente causas hidráulicas. ¿Qué otra causa hidráulica causa una diferencia de presión? Probablemente la instalación de alguna fitting, ¿verdad? O un accesorio que provoque una pérdida de carga excesiva que no haya sido considerada en el diseño inicialmente, y eso provoca también un cambio en el caudal de los emisores. En, en cuanto a los emisores, ¿verdad? Si tenemos obturamiento de emisores, eso probablemente va a generar un valor bajo de coeficiente de uniformidad. Ahora, si los emisores ya fueron instalados y uno obtiene un bajo nivel de uniformidad, habría que retomar, ¿verdad?, el catálogo para ver si tiene un bajo coeficiente de variación. También está el coeficiente de variación que uno puede medir, ¿verdad? El coeficiente de variación anterior era un coeficiente de variación que viene dado por fábrica. También uno puede medir este coeficiente de variación. ¿Y cómo se mide? ¿Verdad? Es la desviación estándar dividido por el caudal. Entonces yo pudiera calcular, ¿verdad?, para varios goteros que yo mido, una desviación estándar y calcular este coeficiente de variación y asociarlo a un nivel de uniformidad aceptable dentro de este cuadro. Este coeficiente de variación de los caudales también puede aplicarse para las presiones. Si yo mido presión en varios puntos, también podría calcular un coeficiente de variación de presiones. Entonces, normalmente instalar reguladores de presión son soluciones que permiten mejorar la uniformidad del riego. Ajustar estos reguladores, ajustar la presión de estos reguladores, a ajustar las válvulas, ¿verdad? Probablemente a lo mejor hay una válvula que esté generando una muy alta pérdida de carga y está disminuyendo la presión y por lo tanto disminuyendo el caudal, es decir, disminuyendo la uniformidad.
Entonces existen probablemente ajustes que yo puedo realizar para poder mejorar la uniformidad de mi riego. Limpiar, obviamente, la red de tubería es un proceso de mantención que permite eliminar el problema de obturamiento, ¿verdad?, de emisores y la disminución de las diferencias de presión en las tuberías. Aplicar químicos, que también va en la misma línea de limpiar, como cloro o ácido, lo que hace es limpiar el sistema y mejorar la conducción del agua y el caudal que entregan cada uno de los emisores y, por lo tanto, la uniformidad. Cambiar tuberías, este es un caso ya más extremo donde no existe otra solución, ¿verdad? Si yo aumento de diámetro una tubería, las pérdidas de carga disminuyen, por lo tanto las presiones tienden a ser similares y el caudal es similar, es decir, la uniformidad es alta. Limpiar filtros, ¿verdad?, para mantener la presión a un nivel adecuado, o instalar filtros, ¿verdad?, para disminuir la obturamiento de los emisores. Entonces podemos, ¿verdad?, medir, si vamos hacia atrás, podemos medir diferentes caudales en un sistema de riego por goteo y calcular este coeficiente de variación. Podemos medir, ¿verdad?, diferentes caudales y con el coeficiente de variación del fabricante calcular este coeficiente de uniformidad y compararlo con esta tabla, o medir muchos caudales, ¿verdad?, y calcular el coeficiente de uniformidad de Christiansen y estimar un valor de uniformidad para poder evaluar el sistema. Ahora la pregunta es cuántos emisores es necesario medir, ¿verdad? Como es una instalación que tiene muchos emisores, no es necesario, ¿verdad? O se hace muy complejo medirlos todos. Normalmente se eligen 4 laterales, ¿verdad? Un lateral muy cercano a la válvula, ¿verdad?, que está conectada a la tubería matriz, otro al final de esa subunidad y 2 laterales intermedios. Mínimo se eligen 16 plantas, ¿verdad? 4 laterales, como hemos descrito aquí, 4 laterales, 4 plantas por lateral, 4 plantas por lateral y todos los emisores por planta. Es decir, si hay un emisor que tiene, perdón, una planta que tiene 2 emisores por planta, por lo menos todos los emisores por planta. Entonces, si vemos, tenemos 4 laterales, ¿verdad? 4 plantas por lateral, sería una planta al inicio, una planta a una posición intermedia, otra planta en esta otra posición y otra planta al final. Eso nos daría 4 plantas por lateral, y 4 laterales me daría mínimo 16 plantas, considerando todos los emisores por plantas. Al colectar, ¿verdad?, en esas posiciones y en esos laterales, probablemente estamos colectando, ¿verdad?, posiciones que son críticas o que nos dan una buena visión de lo que está ocurriendo en toda la subunidad, ya que cualquier otra planta o emisor intermedio, ¿verdad?, va a estar dentro de los rangos, o debería estar dentro de los rangos intermedios de los emisores que hemos seleccionado para la evaluación. ¿Y qué materiales se ocupan? Bueno, básicamente un receptáculo, ¿verdad?, con una probeta donde yo pueda medir el volumen que se aplicó en un tiempo, con un cronómetro, ¿verdad?, en un tiempo medido. Con eso puedo obtener el caudal en litros por hora, ¿verdad?, de cada uno de los emisores, y poder realizar el cálculo de la uniformidad y también el cálculo del coeficiente de variación. Si quiero hacer la evaluación en presiones, hay que recordar que necesitamos un manómetro y que debemos disponer de esta curva ¿verdad?, de descarga del emisor que relaciona la presión y el caudal, para poder conocer en qué punto, por ejemplo, un gotero está trabajando bien en su proceso de autocompensación y qué presiones son las presiones no adecuadas para el trabajo de los emisores. Entonces este corto email, ¿verdad?, lo que intentó fue mostrar
la importancia de la uniformidad en general, ¿verdad? Es lógico, mientras más uniforme voy a tener mejor producción por hectárea, que existe la opción de trabajar tanto con caudales, que es lo común, pero también puede ser muy importante trabajar con presiones, que podemos considerar el coeficiente de variación del fabricante, pero podemos calcular también nuestro coeficiente de variación, podemos calcular el coeficiente de uniformidad, ¿verdad? Hemos visto los materiales básicos que se requieren para medir la uniformidad y cuáles son los emisores que se requiere seleccionar para realizar esta evaluación. Muchas gracias.